Hola. ¿Cómo están, gente tridimensional de YouTube? Pues yo bien, y para no más demora hay que darle las gracias a Ron, el verdadero fan, por dejarme subir su historia. El nombre del fanfic es Pokémon Sombra del Tiempo. En la descripción estará como siempre el link del canal del creador junto a su historia, y también el link del canal del creador, que es Yamausekoa Gaming. Vayan a ver, denle una oportunidad aunque el canal está en inglés. Y ahora le voy a mandar saludos, porque me lo pidieron a José de Jesús Rivera Hernández 4062, y a Renato Espinosa 6072, y si quieren que los saluden solo pídanlo y yo lo haré. Pero bueno, suscríbanse dándole a la campanita para que no te pierdas unos de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el fanfic como el anime Pokémon no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos creadores. Pokémon La Sombra del Tiempo, Arco de Orre capítulo 7. Historia continua, un fanfic de Pokémon. Restos del SS libre a las 9:36 horas, hora local. Día 154 del viaje de Ash Ketchum. Había llegado el momento. Después de más de 10 años, innumerables operaciones y millones de horas de trabajo iba a hacerlo. Rin estaba ocupada trabajando en las servoarmaduras. Kirill estaba muy contento de que los Pokémon de tipo planta de Ash eliminaran la radiación de ellas. La muerte por envenenamiento por radiación fue un asunto doloroso y repugnante. ¿Qué?, dijo, llamando su atención, pero ella continuó trabajando en el traje de defensor mientras estaba en medio del ajuste de los haces de músculos artificiales. Tienes un ritmo terrible, replicó mientras seguía hablando. ¿No puedes esperar hasta que termine? Quería sorprenderte, dijo antes de empezar a caminar. Rin, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? 13 años, 9 meses y 4 días, respondió Rin. El tiempo suficiente para que puedas seguir aguantando tus estupideces sin cuestionarlas. Kirill se rió entre los dientes. Ha sido un viaje salvaje, y. Bueno, sabes que te amo, dijo, y se quedó en silencio. Rin dejó de trabajar y se levantó para mirarlo mientras sacaba una caja. No me insultes, Kirill. Será mejor que hables en serio si eso es lo que pienso, dijo mientras se giraba para mirarlo. Maldita sea, habla en serio. Kirill sonrió feliz. Nunca sería nada si no fuera por ti, dijo, abriéndolo para revelar un anillo. Estaba hecho de acero, pero después de todo era solo un anillo de compromiso. Rin Uzumaki ha estado a mi lado, ayudándome en mi misión, pero no puedo simplemente llamarte mi asistente. ¿Te amo y te casarías conmigo? Rin parpadeó antes de que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Eres un idiota, dijo finalmente. Qué buena manera de hacer una propuesta. En la peor región del planeta, rodeada de esos malditos loros. Los Natus simplemente observaban, sin poder ocultar su diversión. Natu, le dijeron uno a otro. Natu, respondió el otro. No es el lugar más romántico del mundo, pero ¿qué mejor lugar?, preguntó. Puede que no sobrevivamos a esto. Estamos luchando en una guerra, Rin. Sabes que la gente muere en la guerra. Y no quiero perderte sin saber exactamente cómo me siento. Rin frunció los labios. Aún eres un idiota, dijo antes de saltar y golpearlo, tirándolo al suelo. Naturaleza. Dijeron los pájaros batiendo sus alas. Largo de aquí, pájaros. Gritó la pareja. RMS Olympic, a medio camino entre Kanto y Orre, 1120 horas hora local. Misty supuso que el té era más propio de Galar. O al menos del tipo ennegrecido. Los tés verdes de Nión eran otra historia. Había un recipiente frío con leche, terrones de azúcar y tazas y platos de cerámica muy elegantes para colocar sobre esas tazas en una mesa pequeña en la que estaba sentada Serena, con ese vestido rosa que llevaba cuando llegó a Kanto hacía tantos meses. ¿Por qué estaba sentada allí? Quiero decir, ella pidió hablar con ella anoche, pero esto... Siéntate, Misty, por favor, dijo, casi como si se estuviera dirigiendo a otro noble. El té es para ayudarnos con la conversación. El entrenador de agua miró la tetera con sospecha. No pusiste nada ahí, ¿verdad?, preguntó Misty. La mitad de las cosas que dices. Serena se rió entre dientes sin alegría. Bueno, no puedo negarlo, respondió. Pero hay una diferencia entre bromear y hacer algo en contra de tu voluntad. Si quieres que te drogue y haga lo que quiera contigo, por favor, dilo ahora. Misty se quedó mirando. Eso no es necesario, respondió la pelirroja mientras se sentaba lentamente. Eso fue una broma, ¿verdad? La rubia se rió entre los dientes. Lo fue. No estoy acostumbrada a hablar con personas que no sean de la nobleza y mi madre tiende a mantenerme alejada de cualquiera, dijo.
Ash fue la primera persona normal con la que hablé y me ha estado evitando. No sin una buena razón, pero... Cuando le exiges tanto que se acueste contigo y todo eso, ¿podrías culparlo? Preguntó Misty antes de que Serena les sirviera a ambos una taza de té oscuro. Tal vez temiera que tú, se quedó en silencio mientras pensaba en un término apropiado. ¿Violarlo mientras duerme? Respondió Serena, por la gran sorpresa de Misty. Admito que fui demasiado atrevido, lo que lo puso nervioso. Pero nunca lo habría hecho sin su permiso. Además, bebió un sorbo de su bebida, lo que hizo que Misty se relajara, ya que no la bebería si le ponía algo. La edad mínima para ese tipo de cosas es 16 años en Kalos. Pero en Rota, 18 es el mínimo legal y me voy a casar con un monarca rótano, así que seguiré las reglas. Lo que nos lleva al tema de conversación. Misty bebió un sorbo de té con cautela, esperando que Serena continuara. No lo hizo, así que Misty tomó la iniciativa. ¿Y eso es todo? Preguntó. ¿Amas a Cenisa? No hay duda de eso. Lo amas porque es amable, está dispuesto a correr riesgos y te enamora, dijo, con indicios de algo diferente en su voz. Porque amas la aventura tanto como él y ambos odian, están estancados en un solo lugar. Misty se sonrojó y se rió nerviosamente. En la uña. No te equivoques, murmuró. La nostalgia de Serena se desvaneció. Se casará conmigo. Eso tampoco está en duda, afirmó antes de beber otro sorbo. Pero Rota le permite casarse con varias personas. Existe un precedente histórico para los hombres. Joder, ¡no! Gritaron Misty y su yo del pasado, para sorpresa de Serena. Simplemente, no. Ash es el único hombre que quiero. Tú y yo también, respondió Serena antes de cerrar los ojos. Cuando los abrió, los iris azules fueron reemplazados por rojo rubí. Pero no tenemos reparaciones en compartir. Entonces Astral Misty comenzó a tirar. Correcto. Este monstruo nos comerá vivos. Gritó. Y no en el sentido literal. El verdadero no se movió ni un centímetro. Era hora de enfrentar de frente lo que fuera que esto fuera. ¿Y tú qué eres? Exigió Misty, dejando su taza. ¿Otro parásito como el que poseyó a Sabrina? La aparentemente no serena se rió entre los dientes. Oh, nada de eso, respondió. Soy puramente de la mente de Serena. Cuando tenía 8 años, un tonto psíquico intentó hacer que se enamorara de él. Solo me hizo a mí y a otras 4 personas, todos los fragmentos de su personalidad. Todos somos deres. Cometió el error de enfadar a la yandere. La chica aparentemente poseída tomó un sorbo de té. Recibió una flecha de ballesta en los pulmones por ello y casi lo golpean hasta matarlo con la ballesta. ¿Y qué eres tú? Preguntó Misty. Eres coqueta. Con todo el mundo. Solo chicas. Ash es nuestro. No le pertenecemos a nadie más, dijo entre dientes. Un poco yandere, un poco tsundere, y con eso, me guiñó el ojo con coquetería. Pero puedes llamarme simplemente Jade. Soy la libido de Serena Yeone Gavena con una personalidad completa. Solo nos volvimos verdaderamente conscientes después del pequeño festín de mierda de Meuduo, pero hemos estado presentes durante años. Y Kalos no desalienta la homosexualidad. Serena, y por lo tanto todos nosotros, somos bisexuales. Missy ahora quería correr. Y. ¿De qué se trata esto? Preguntó, preparándose para salir corriendo. Ash está roto. Podemos verlo. Todos nosotros, tú, yo, Annabel, incluso Iris, podemos verlo, respondió Jade. Él necesita que todos lo sanemos. Pero no podemos hacerlo si estamos en constante conflicto. Yo lo sabría. Tengo otras 4 personalidades que mantener a raya. Serena es una chica agradable, pero le falta confianza. Yo lo comprendo. La estuve apoyando todo el tiempo que estuvo hablando contigo y solo tomé el control al final. Entonces, ¿a qué intentas llegar? Preguntó la pelirroja, sintiendo miedo ahora que sabía que esto no era algo que debería aterrorizarse. Jade sonrió. Poliamor, respondió. Una relación romántica igualitaria entre todas las partes. Ash es el pegamento que nos mantiene unidos, pero tenemos que aprender no solo a tolerar la presencia del otro, sino a amarnos. Entonces el miedo volvió con toda su fuerza. No soy gay. Gritó. Yo tampoco, respondió Jade. Resulta que yo, y por lo tanto Serena y todas las partes de su mente, somos bisexuales. Aunque lo nieguen, cosa que hacen algunos. La rubia se reclinó en su asiento, sus ojos rojos clavados en los azules cerúleos de Misty.
¿Te gustaría explicarle a la madre de Ash por qué está tan deprimida como para saltar de un acantilado si nos peleamos en algún momento? Porque ahora mismo está al borde del abismo. La única razón por la que no avanza hacia él es porque cree que no es digno de ninguna de nosotras. Estoy dispuesta a intentar enamorarme de cualquier chica que esté interesada en Ash solo para asegurarme de que mi amado viva hasta una edad avanzada. ¿Tú lo estás? Astral Misty se quedó en silencio junto con su contraparte de carne y hueso. Dulce Arceus, ella tiene razón, dijo por fin el fantasma de la línea de tiempo pasada. Serena y su lívido viviente amaban a Ash, pero vieron que era prácticamente suicida y que si alguno de ellos se metía en una pelea sería. Lo único que Ash tenía que hacer era lidiar con Kirus y después de eso, había una montaña desde la que podía saltar. O podía acabar con Kirus y con él mismo al mismo tiempo. Ella no solo quería acostarse con ella y cualquiera de las amantes de Ash, ella estaba tratando de salvarlo. Sí, respondió ella después de un momento. Haré lo que sea necesario. Misty cerró los ojos y Jade se rió. Cariño, no tienes por qué tener miedo, dijo Jade antes de que Misty la oyera levantarse de la silla, sus tacones altos resonaron en el suelo de madera mientras caminaba alrededor de la mesa, la pelirroja entreabrió un ojo para verla arrodillarse lentamente hasta quedar a la altura de su cabeza. Relájate, con eso, Jade, o Serena, Misty ya no estaba segura, presionó sus labios contra los de Misty. Y Misty se sorprendió de lo suave que fue. Los labios de Ash estaban agrietados cuando lo besó en New Island, pero los de Serena estaban suaves como la seda. Casi se olvidó de la seriedad de su conversación y estuvo a punto de ceder. Pero tan rápido como empezó, terminó, cuando Serena se apartó. Estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás, dijo Serena, con los ojos volviéndose azules, casi con coquetería. Fue extraño, pero, Serena tenía razón. Oh Jade. Ella tenía razón. Era mejor que estuvieran todas juntas compitiendo por la atención de Ash todo el tiempo. Entonces se dio cuenta de un problema cuando había manchas rojas en los ojos de Serena. Tengo 15 años, dijo Misty en un intento de objetar. ¿Y entonces? Eso significa que no llegaremos tan lejos, dijo Serena, influenciada por Jade. Pero, esperemos a Ash antes de tener ese tipo de diversión. Misty casi se sintió decepcionada por eso. Dratini miró fijamente a Dreepy. La existencia del dragón fantasma lo ofendió. Iris estaba feliz de que él no la mordiera, pero la mitad de la razón por la que la mordía ahora estaba siendo eliminada por cerdas de metal suaves pero rígidas mientras ella pasaba un cepillo especial sobre su cuerpo con forma de serpiente. Lance le había dicho que Dratini se mudaba de piel. A menudo. Y el pobre animal estaba atrapado en su piel, negándose a hacer nada más que atacarla porque su piel le molestaba. Entonces apareció el cepillo. Y la piel del dragón era, sorpresa. Dura como el infierno. Podía soportar el fuego, la hierba y el agua y no conducía bien la electricidad. Necesitaba estar expuesta a temperaturas frías para que se descascarara, por eso los dragones volaban alto, se sumergían profundamente o eran de mal humor. O simplemente eran raros como Godra, que no tenía escaleras. Pero Godra era realmente agradable, ahora que lo pensaba. Sigue cepillando. Las escamas muertas se caerán, dijo Lance mientras frotaba la cabeza en forma de flecha de Dreepy. El cepillo es demasiado suave para hacer algo con las nuevas. Entonces, empezó Iris. ¿Cómo se entrena a un Dratini? Quiero decir, creo que quiere ser un dragonite, el dragón en cuestión casi ronroneó antes de la mención de su etapa final. No importa, lo quiere mucho. ¿Cómo se empieza? Preguntó Lance. Los dragones aprenden lentamente. A menos que sean gibles, no aprenden un movimiento de tipo dragón hasta cierto punto. El profesor Rowan lo llama niveles, pero como los Pokémon son seres vivos y no construcciones digitales y mejoran constantemente, eso no encaja del todo. Pero es el estándar universal de todos los modos. Iris miró a Dratini antes de sacarle un enorme grupo de escamas muertas de la cabeza. El dragón parecía estar en el cielo. Entonces, ¿en qué nivel está Dratini ahora? Preguntó, queriendo saber cuánto tiempo tenía que esperar hasta que Dratini evolucionara. Lance sacó un modelo antiguo de la Pokédex que se abría como una concha, con 2 pantallas. La vieja basura de Rowan todavía funciona. Oak está a cargo del desarrollo de la Pokédex, pero funciona, dijo mientras escaneaba al pequeño dragón. Un pitido y una respuesta llegaron segundos después. Nivel 6. Iris tenía un mal presentimiento sobre el número en el que Dratini evolucionaría. ¿Y cuándo evolucionará? Preguntó, preparado para lo peor. 30. Los dragones envejecen muy lentamente.
A menos que los pongas en una situación de vida o muerte, en cuyo caso la lógica del nivel se va por la ventana, respondió el campeón. Quiero decir, a Pidgey le pasa todo el tiempo. Pregúntale a tu novio. Aunque me da rabia decirlo, Ash no es nuestro novio, dijo Astral Iris. Todavía. Va a salir con nosotras. Iris se sonrojó. Ash no es mi novio, dijo. La lanza se burló. Aún así. Sé cómo funciona Rota. Esos nobles te convertirán en una de sus concubinas tan pronto como sepan que estás enamorada de él, replicó, mientras Iris lo miraba con asombro. Se dio cuenta después de un momento. ¿No sabías que Rota practicaba la poligamia? Es el resultado de una docena de cosas que culminan en su legalización. También garantiza que siempre habrá un heredero al trono. Nunca es sencillo con las monarquías. Mientras que la carnosa Iris estaba confundida, la astral Iris estaba a punto de reírse a carcajadas. Ya no le negaba a su niño cantoyano. Claro, tendría que compartirlo, pero siempre existía la opción de una muerte accidental. Eso también era algo común en las familias reales. De todos modos, te sugiero que dejes que tu mini dragón le dé una paliza a algo, dijo alegremente el hombre que normalmente lleva capa, se la quitó para así calar al dragón. Hay un par de millas de entrenadores a bordo y apuesto a que... Dra. Gritó Dratini, quien salió corriendo de la piscina, sin quitarse la piel muerta, de la habitación y hacia las entradas de la nave. Ese dragón está muy emocionado, dijo Lance tontamente, bajando la guardia para que el otro dragón suelto en la habitación tomara ventaja. Se dio cuenta demasiado tarde, cuando la sombra cubrió su cabeza. Mastica. En la cubierta de proa, Natu y Beldanus se lanzaban una pelota entre ellos con sus mentes. Ser psíquico implicaba un entrenamiento constante en las artes mentales, incluso algo tan simple como lanzar una pelota telequinéticamente, solo para mantener la concentración y el control. Después de todo, había una razón por la que Meudo era tan fácil de vencer. No tenía nada más que lo básico y demasiado poder puro. El poder era bueno, la habilidad era mejor, ambas te convertían en un dios. Más o menos. Pero un Pokémon no estaba jugando a lanzar la pelota. En realidad quería hacerlo, pero, no podía. Principalmente porque no era psicológica. Eevee amaba a Annabelle y Annabelle adoraba a Eevee. Pero la amistad no hizo que evolucionara, lamentablemente. Ella quería jugar, pero sabía que este era un juego para psíquicos y que ella era de tipo normal. ¿Qué haría falta para cambiar? Lo siento, Eevee. Eevee se animó a escuchar la voz de su amiga y entrenadora legal mientras se arrodillaba para acariciar a la bola de pelo. Solo que, necesitas que te empujen a evolucionar. Y yo, no quiero que te lastimes. Quiero decir, quieres ser espión, pero no quiero que te lastimes gravemente al hacerlo. Bui, respondió el pequeño tipo normal. Annabelle odiaba que esto sucediera. Beldam y Natu eran psíquicos, Abra estaba acostumbrado a dormir y siempre estaba trabajando en sus poderes mentales, ya que al contrario de la creencia popular, Abra no era excesivamente perezoso, solo estaba sobreestimulado psiónicamente. Mejoró cuando evolucionaron a Kadabra. Eevee se limitó a mirar por el costado del barco, haciendo pucheros. Luego, sus orejas se movieron cuando vieron que algo se acercaba al barco y de él brotaba una corriente de burbujas. Bui, preguntó el Pokémon Evolución, llamando la atención de Annabelle. Santo Arceus arriba, jadeó mientras miraba hacia donde miraba Eevee. Torpedo. Lance había terminado de vincularse con su nuevo dragón y se dirigía al puente cuando oyó el grito. Sabía que el Olympique era un barco resistente, pero también muy viejo. De hecho, podría partirse por la mitad si un torpedo impactara en el casco. Así que corrió más rápido y se dirigió al puente del transatlántico, mientras el capitán ya estaba dando órdenes para que el barco se pusiera en movimiento. «Conviértanos en un torpedo», gritó Lance mientras entraba a la fuerza. El timonel obedeció su orden a pesar de la mirada fulminante del capitán para que no lo hiciera. «Asegúralo. Adelante a toda velocidad», ordenó Hiroshi antes de que Lance derribara al hombre del timón, girando el barco hacia babor y el enorme barco girando hacia el arma de destrucción. Necesitamos un perfil más pequeño. Hay menos posibilidades de que esa cosa nos golpee. Gritó Lance mientras el barco comenzaba a virar. Echen el ancla a babor. Estás loco. Gritó el primer oficial. Hazlo. Gritó Lance, y uno de los oficiales subalternos hizo exactamente eso mientras el barco se tambaleaba. La caída repentina del ancla provocó un revólver en el giro, justo cuando el torpedo comenzaba a acercarse y estaba a punto de impactar el casco. Suéltalo, ordenó Hiroshi mientras el Olympique avanzaba a toda velocidad, con Lance dirigiéndose hacia el punto de origen del torpedo. ¿Qué demonios estás
Estoy tomando medidas agresivas, dijo Lance. Tengo que hundir un submarino. El submarino de ataque de largo alcance Ferran tipo 36 era un diseño antiguo, pero duradero, que recordaba a los días anteriores a la Guerra de las Cifras. Armado con un cañón de cubierta de 50 milímetros y 5 lanzadores de torpedos, 1 a popa y 4 a proa, era un peligroso atacante de convoyes. También fue diseñado para tácticas de manada de lobos y estaba destinado a ser tripulado por personas que supieran lo que estaban haciendo. El submarino estaba solo y los peones cifrados no estaban bien entrenados en tácticas submarinas. Así que cuando uno de ellos miró por el periscopio y vio la enorme proa del Olímpico acercándose a ellos, lo único que hizo fue intentar sumergirse en pánico. Pero fueron demasiado lentos y, por lo tanto, 85.000 toneladas métricas de acero reforzado golpearon al pequeño submarino y lo partieron en dos, inundando rápidamente la embarcación con forma de cigarro y enviándola al fondo. Pero Siper no se dio por vencido. Esta fue solo la primera salvación en el intento de hundir la flota y mantenerlos alejados de las costas de Orre. Entrada 62. Lance Wataru. Nacido en Blackthorn en As 32, Lance Wataru es el descendiente de la familia Wataru, una rama cadete lejana de la dinastía imperial Nyon original que se especializa en la domesticación de dragones, con su especialidad en el primer pseudo legendario conocido, Dragonite. Durante la mayor parte de su vida, ha librado guerras en el interminable conflicto de Johto después de la Segunda Guerra de Expansión, hasta que Samuel Ovag lo incorporó a las ligas Pokémon y lo aprendió como aprendiz. Después de esto, se propuso reunir a Laun por cualquier medio necesario. Para que nuestros planes tuvieran éxito, debe morir. Entrada 63. NS Corazón de Índigo. Construido 10 años antes de la Segunda Guerra de Expansión, el Heart of Indigo es un crucero de batalla de la clase Serviígima que se ha modernizado a gran medida durante los últimos 60 años para convertirse en el buque insignia de la Armada de Kanto. Armado con rifles navales de 356 milímetros, las armas de la caja de la nave se eliminaron hace tiempo a favor de armas con torreta, emplazamientos de silos y lanzadores de misiles guiados. Aunque no ha luchado en una guerra a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial, el viejo buque de guerra sigue superando a todos los buques de guerra de superficie de Orre. Necesitaremos una cantidad enorme de buques de guerra para derrotarlo. Pokémon. La sombra del tiempo, Arco de Orre capítulo 8. Se acabó el descanso, un fanfic de Pokémon. Restos del SS libre a las 10:36 hora local, día 159 del viaje de Ash Ketchum. Butch y Cassidy no estaban muy seguros de su nueva situación. Huyeron del equipo Rocket, pero después de una rápida consulta con Meowth, que en realidad conocía todas las reglas, sí que había un precedente de huir durante una operación cuando su comandante estaba completamente loco. Pero trabajar con sus rivales para proteger a Ash Ketchum, quien además era el sobrino del jefe. Era extraño que alguien que odiaba tanto al equipo fuera prácticamente su heredero. En ese sentido, el niño estaba lavando su ropa, usando un totodile para conseguir agua para hacerlo. Y el cocodrilo también quería jugar con la ropa. En Orre el agua está racionada, dijo su cuasinovia, la peliblanca Robin Ryuto, que descendía de un par de tipos duros que le dieron una paliza a Siper hace mucho tiempo. Cuando hay que airear la ropa, la dejo al aire durante unas horas. La arena tiene sus usos. Bueno, somos de Kanto, que está lleno de agua, dijo Butch mientras algo se le clavaba en el cuerpo. Oye, ¿qué pasa con Siper? Les encanta conquistar el mundo, así que ¿por qué? Nadie lo sabe. Robin sospechó. La ignorancia es una bendición, dijo. Pero si exigen saber, se volvió hacia ellos, sus evoluciones descansando en la sombra con la excepción de Flareon, que parecía disfrutarlo. Sucedió en la era de Deimos. Los dos Rockets se quedaron atónicos. Eso fue hace casi 20.000 años. Dijo Cassidy en estado de shock. En efecto. El imperio orreano perduró durante millas de años, reuniendo territorio y vidas con un solo propósito, dijo Robin, haciendo una mueca. Sacrificar a Yveltal. ¿Sabes qué es Yveltal? Butch se estremeció. Sí. Dios de la muerte, hijo mayor de Giratina, dijo. La leyenda dice que Giratina lo creó por celos de la capacidad de Lord Arceus para crear vida. Robin respondió con fastidio. Esa historia fue inventada para demonizar a Orre después de la caída del imperio, dijo, como si se sintiera ofendida. Probablemente lo estaba. Siper no era Orre y estaba orgullosa de su región. Giratina no estaba celosa de Arceus, pero quería saber cómo era ser padre. Por eso, creó a Yveltal. Cassidy se sentó, ahora curiosa. Pero Giratina es el señor de los muertos y la reencarnación, dijo.
¿Cómo pude terminar con Yveltal con vida? Yveltal vivió, pero como Giratina era el señor de los muertos y no de la vida, Yveltal nació loco, respondió Robin con tristeza. Solo la muerte podía saciar su locura. Después, Giratina habló con Arceus y le contó al creador su error. Arceus reprendió a Giratina, pero no lo culpó por su error, porque era natural desear una familia. La chica de cabello blanco sacó una botella de agua y tomó un sorbo, tapándola tan pronto como terminó. Para mantener el equilibrio, Arceus le mostró a Giratina cómo crear vida correctamente. Y apareció Xerneas. Exclamó Butch, interrumpiéndola antes de darse cuenta de lo que había hecho. Lo siento. Xerneas es muy popular en mi ciudad natal. Robin se encogió de hombros, sin importarle en absoluto. Xerneas creó la vida mientras Yveltal la consumía. Pero mientras Giratina la creaba, Yveltal llegó a Orre, hizo una pausa. ¿Puedes adivinar lo que pasó? Millas de sacrificios humanos y Pokémon, dijo la voz de Meowth, sorprendiéndolos a ambos y obligándolos a mirar detrás de Robin, de donde había salido Meowth. Soy un gato. El sello es lo mío. Sin embargo, el bobo es bueno para distinguirnos entre la multitud. Creo que incluso podría atrapar a Petel. Los dos soldados volvieron a estremecerse al oír ese nombre. De todos modos, ¿qué decías? Preguntó Meowth. Robin parpadeó. Tú hablas, dijo con cierta sorpresa. Sí, si andas con Ash, te acostumbrarás a las cosas raras, dijo Meowth, quitándole importancia con un gesto. De todos modos, continuó expectante. Muy bien. Se expandieron. Mucho, resumió Robin. La antigua Teselia y Kalos no fueron rivales para ellos. Al final, hicieron falta otras dos naciones para derrotarlos. Grandes imperios por derecho propio. Los imperios de Nión y Ramsey. Todas las personas alineadas con Rocket parpadearon. Ramsey no existe, dijo Cassidy. Llámame para hablar de eso. Los Ramsey existen, simplemente borraron todo rastro de ellos del mundo exterior después de la guerra, replicó Robin. La única razón por la que todavía sabemos de eso es el herrero. No le gusta mucho y sigue hablando de eso cada vez que alguien lo menciona. Luego hizo una pausa. Dejamos de mencionarlo. Lo conocieron antes de la tormenta de arena. El hombre parecía asesino. Entonces, ¿aplastaron el antiguo imperio? Preguntó Cassidy. Supongo que tienen algo que ver con el hecho de que Orre está en su mayor parte en un desierto. Salieron la tierra. Después, el imperio cayó, al igual que el de Nión más de 100 años después, afirmó Robin. La tensión de esa guerra fue demasiado grande y Rota se hizo cargo de ese imperio. El poder de Ramsey disminuyó, pero ellos permanecieron intactos. Siper se creó a partir de los restos de las clases nobles del imperio. Puedes entender por qué la mayoría de los peones casi adoran a los administradores. Meowth palideció. Vaya. Ahora no quiero saber nada, dijo antes de regresar con sus dos compañeros, completamente disgustado. También Butch y Cassidy. Qué bueno que Yveltal está en Kalos, encerrada, dijo Butch, aliviado. No, no lo es, respondió Robin, lo que hizo que ambos se sentaran en estado de shock. Cuando Kalos quedó devastado, Yveltal escapó y desapareció. Siper habló mucho de ello en aquel entonces, antes de que los Unovanos hicieran lo que siempre hacen y bombardearan a Orre con una bomba atómica. Los soldados no podían discutir con eso. Los Unovanos, o al menos sus políticos, siempre estaban un poco demasiado felices de desatar su armamento atómico contra alguien por capricho. En la mente de Ash Ketchum, ya se estaba formando una grieta enorme y eso era todo. El rey estaba descontento con la falta de progreso. Querían salir antes de que Ash estirara la pata y fuera al mundo de la distorsión de la forma natural, no después. Después, tendrían las experiencias más infernales para ambos, ya que quedarían destrozados y molidos hasta convertirse en polvo antes de ser enviados de vuelta al ciclo de la reencarnación. Lo habían visto suceder, pero ninguno de los dos quería que ocurriera. Esto no tiene sentido, espetó Sabrina mientras el rey buscaba otra forma de romper las barreras. La mejor opción es esperar. Sabes tan bien como yo que los Unown se meterán con la mente de ese estúpido mocoso dentro de 9 meses. ¿Por qué no esperar hasta que estemos en Greenfield y que ese mocoso inmaduro haga el trabajo por nosotros? Porque los Unown sirven a Giratina, replicó el usurpador. En el momento en que te materializas en una manifestación psiónica de tu antiguo cuerpo, ellos informarán a Giratina, quien luego informará a Arceus y se ocupará de los dos a la vez. No podemos luchar contra un dios. Tú y los tuyos intentaron derrocar a Arceus hace miles de años.
La única razón por la que aún existe es la misericordia de O y el hecho de que son de una línea temporal diferente. Respondió ella con brusquedad. Una vez que Ash regrese a Kanto, se asegurará de que su prisión termine en el reino de la distorsión. Eso tocó una fibra sensible en el rey. Por supuesto, dijo, como si se le hubiera ocurrido una idea. Esa es la solución. ¿Qué pasa, viejo montón de basura? Se burló Sabrina. El rey la miró. Una vez que Ash se haya resignado a morir, su alma será enviada al reino de la distorsión antes de que el cuerpo muera, explicó. Es demasiado importante como para terminar allí. Y antes de que termine con su vida, tomaré el control. Sabrina resopló. Es cierto, admitió a regañadientes. Solo hay un problema. No puedes quebrarlo tan fácilmente. Tienes que empujarlo hasta los límites de tu resistencia mental antes de que finalmente se calme. El hombre que se consideraba a sí mismo el gobernante del mundo se rió entre dientes. Shamouti, Greenfield, el bosque Ilex, Altomere, se quedó en silencio. Elige la que quieras. Todas ellas pesan en su mente. Y ya eran bastante malas en la antigua línea temporal. ¿Cuánto peor pueden ser ahora? Se romperá. Es solo cuestión de hacer más grandes las grietas en el parche de Celebi. Sabrina sabía que la mente actual de Ash era el resultado de que Celebi, de manera bastante cruda, si el parásito era honesto, fusionara el alma del Ash de la otra línea temporal con el Ash de esta. El hecho de que ahora no fuera un desastre demostraba su capacidad de recuperación. Puede que tuviera razón. Su método era más rápido y dependía únicamente de la increíblemente débil voluntad de la pobre Mondiale. Tal vez ella se aprovecharía. Después de todo, todavía necesitaba un cuerpo. Y con los Unknown bueno, el de ella serviría. NS Art of Indigo, Océano Pacífico, 1049 horas hora local. El submarino fue solo una advertencia para que los entrenadores hicieran lo que era necesario y comenzaran a lanzar hiperrayos como locos contra el campo minado. Estaba agotado y al final les costaría caro, pero en ese momento quedarse allí no era una buena idea. Lance lo sabía. Cynthia lo sabía. Incluso Steven, más economista que estratega, lo sabía. Es por eso que todos ellos, junto con los 4 de élite de Kanto excepto Agatha, que estaba, en otro lugar, Cynthia se burlaría de él por decir que pasaría tiempo con su dios más tarde, Lance solo quería estar lo más lejos posible del mundo distorsión hasta que llegara su momento, estaban destruyendo el campo minado con cada ataque a distancia que tenían. El gran campeón se encontraba en el castillo de proa del buque de guerra cuando notó algo en el agua. Algo pequeño y muy parecido a una serpiente. Y detrás de él había un bote de remos con una melena de pelo violeta que le resultaba familiar. Ese es un Dratini muy decidido, dijo Lance mientras el Dratini, en su ira, aparentemente usó furia del dragón bajo el agua en una mina, haciéndola explotar. Después de pensarlo un momento, expresó su opinión sobre la situación. Bueno, se llama furia del dragón por una razón. Suspiró y liberó a Gyarados para que saliera tras ellos antes de que Dratini hiciera algo más imprudente. Como evolucionar de alguna manera directamente a Dragonite en un ataque de ira inquebrantable. A Axeu no le gustaba estar en el barco. Iris se dio cuenta. Estaba escondida en su cabello y prácticamente se estaba asustando de miedo, ya que los Axorus no eran precisamente buenos nadadores y estaban en medio del océano. Tal vez necesites lavarte el pelo más tarde, dijo Astral Iris, a lo que no le importaba demasiado en ese momento. Así que Axeu se orinó en el pelo. Podía lidiar con eso. Cosas peores le habían mojado el pelo. Era Dratini lo que le preocupaba. El dragón serpiente no quería nada más que evolucionar en un Dragonite. Así que decidió que un riesgo extremo sería de ayuda. Y en ese momento, no había nada más peligroso que estar cerca de un campo minado bajo el agua. Las ondas de choque eran muy letales. Perfectas para acelerar el ritmo. Pero Iris sabía que un Dratini diminuto era débil, ya que no tenía la piel más dura de sus versiones posteriores. Estaba arriesgando su vida allí. Un chapoteo llamó su atención cuando un Gyarados rojo aterrizó en el agua, con un Lance bastante desconcertado montándolo. ¿Te das cuenta de que tu Axeu se acaba de orinar de terror mientras estaba en tu cabello, verdad? Preguntó. Lo sé y realmente no me importa, campeón, tengo un dragón al que debo salvar de sí mismo, replicó Iris mientras sacaba la esfera de Dratini, mientras Lance negaba con la cabeza. Eso es un campo minado. ¿Sabes lo que hacen las explosiones bajo el agua, verdad? Suelen ser más peligrosos que los aéreos, dijo Lance con expresión inexpresiva. Mira, creo que tu Dratini está un poco loco por hacer esto, pero si lo devuelves ahora, solo lograrás que te resienta. En ese momento, Iris lo miró. Más de lo que ya lo hace.
Lo entiendo, quieres salvarle la vida y ganarte su respeto, pero lograr que cualquier dragón te respete no es fácil. Iris continuó mirándolo. Los gibles no cuentan. Estas cosas son absurdamente adorables a menos que hayan sido maltratadas durante la mayor parte de sus vidas. Otra explosión les llamó la atención. Una fue causada por el Dratini en cuestión, que hizo estallar una mina demasiado cerca para su gusto. Dratini. Gritó, quitándose los zapatos. Axeu captó la indirecta y saltó de su cabello. ¿Qué diablos estás? Lance se detuvo cuando ella saltó, con los ojos bien abiertos y el agua salada escociéndole los ojos. Había pasado por cosas peores. El agua salada no era nada en comparación con la arena, el chile en polvo y los venenos reales de los Pokémon. Así que se abrió el paso y encontró a Dratini inconsciente y flotando hacia el fondo del mar. Como eso era malo incluso para Dratini, que vivía en las profundidades marinas, aceleró el paso y nadó cada vez más cerca de su dragón. No era la única, ya que podía ver los ojos hambrientos de una serpiente marina que surgía de las profundidades. Iris se lanzó hacia abajo, como un buceador en busca de oro. Excepto que en su caso, ese metal dorado estaba volviendo a su pequeño dragón a sus manos antes de que lo que parecía ser un Gyarados de las sombras se los comiera ambos. Astral Iris, que no se veía afectada por el agua, ya que era solo una parte de su mente, casi gritó. Naden. Naden por nuestras vidas. Gritó. Iris no se molestó en nadar hacia la superficie. No. La serpiente marina salvaje y demente lo haría por ella. Los Pokémon de las sombras no eran exactamente idiotas, pero estaban más concentrados en asesinar que en pensar con claridad. Así que todo lo que tenía que hacer era evitar los dientes. El Gyarados se lanzó hacia adelante, con las fauces bien abiertas, preparándose para comer una comida fácil. Iris no tenía intención de ser el almuerzo de nadie, por supuesto, y una vez que se lanzó hacia adelante, rodó hacia adelante, evitando la boca y aferrándose a la aleta dorsal. Era viscosa y difícil de agarrar, pero fue suficiente para que se quedara hasta que pudiera agarrar uno de los segmentos del cuerpo, que eran mucho más fáciles de sostener mientras se precipitaban hacia la superficie. La luz del día golpeó al dragón y a la entrenadora antes de saltar de la espalda de la cosa, aterrizando en el bote de remos. Axeu casi gritó a todo pulmón cuando el nativo de Opelucid sacó una Pokébola y la arrojó. Vamos, Emolga. Gritó, enviando al Pokémon Ardilla del Cielo y su única opción real contra un Gyarados. La prostituta de la atención apareció con un gesto de fanfarronería, solo para descubrir por qué la habían enviado cuando el Gyarados de la sombra le rugió. Emol. Gritó. Usa descarga. Es de tipo agua barra volador. Gritó. Le hará mucho daño. De nada, se quejó su contraparte mental, habiendo aprendido eso en Johto en la otra línea de tiempo y se lo había dicho a su yo carnal durante el transcurso de su viaje. Emolga hizo exactamente eso, enviando una esfera de energía eléctrica que golpeó a la serpiente marina, tirándola al agua, para que uno de los cañones principales del corazón de Índigo le disparara. El caparazón formó una enorme columna de agua que ocultó a la serpiente marina, solo para que las aguas se volvieran rojas. Si se tratara de un Gyarados normal, sería una tragedia. La muerte de cualquier Pokémon no era algo para celebrar, ni siquiera para uno tan violento como ellos. Pero como se trataba de un Gyarados oscuro, todo lo que podían hacer era sentir lástima por su suerte en la vida y esperar que Giratina fuera amable con su alma. Iris cerró los ojos en señal de respeto. Nada merecía ser un Pokémon de las sombras. Ni siquiera su progenitor, Yveltal. Owl Ranch, Payectown, 1123 horas hora local. A Poipole no le gustaba estar lejos de Ash o Pikachu. Sabía por qué, pero no le gustaba. Belladonna, la hermana mayor de Ash, dijo que era venenoso para ellos. No intencionalmente, pero lo soltaba cuando estaba demasiado emocionado. Lo cual era mucho. Entonces, lo sometía a un régimen de entrenamiento especial que consistía principalmente en estar sentado. Mucho tiempo. Ella lo llamó meditación. Estaba aburrido de estar flotando. Caractrismo. Ah, el alienígena, dijo una voz inesperada, sobresaltando a Poipole antes de que expulsara un poco de gas tóxico, que fue fácilmente arrastrado por los aleteos de una criatura enorme que se dirigía sin causar daño hacia el hábitat de tipo roca. Sart. Ups. Lo siento si te sorprendí. Y con eso, el enorme dragón naranja entró en su campo de visión. ¿Qué? Eres Charizard, ¿verdad? Preguntó Poipole, el Pokémon de fuego sentándose frente a él. Polo, eres grande. Charizard se rió entre los dientes. Hola. Sí, lo soy.
Y tú, literalmente, no eres de este mundo, respondió antes de notar lo que estaba haciendo Poipole. Sar. Meditación. Puede que te sorprenda, pero una vez me hicieron pasar por la misma maldita cosa en el Valle Charifik. Poipole intentó contenerse, de lo contrario podría tener otra expulsión venenosa. Paul. ¿De verdad? Pero, ¿por qué? Preguntó. Charizard se rió entre los dientes, riendo hacia el cielo. Charizard. Yo era un impulsivo increíble. Necesitaba aprender a concentrarme, no solo apresurarme y golpear cosas con mis garras o quemarlas. Exclamó antes de mirar de nuevo a Poipole. CH. Me ayudé a ser mejor. Ayudaría a Ash, ¿verdad? Puedo guiarte a través de eso, lo suficiente para hacer que esas nubes tóxicas sean cosa del pasado. El dragón entonces tenía una mirada maliciosa en sus ojos. Sar, o al menos bajo tu control. El juguete Pokémon Pin Veneno sonrió levemente, pero su nuevo maestro tenía razón. Concentración. Era necesario concentrarse, el control era la clave. Y así ambos Pokémon, en un caso intentándolo y no fallando ni tampoco consiguiéndolo del todo, se relajaron y se concentraron para las luchas que venderían. Visto. Creo que lo entiendo, dijo Eevee mientras se acercaba a Spearow y a Meow de Alola, que estaba descansando al sol mientras el pájaro dormía la siesta. Aparentemente, había estado haciendo recados durante meses para Bulbasaur / Ivysaur y estaba completamente exhausto. Ella también había estado ocupada. Ash no era un entrenador negligente, pero sí uno que se sentía abrumado por la organización de su equipo y pensó, sin razón, que tal vez ella no quisiera luchar en batallas de gimnasio. No se equivocaba. Hasta ahora, se había estado condicionando, aprendiendo a controlar esas transformaciones. Tal vez tuvieran algún uso en las batallas del gimnasio de Ash. Después de todo, ¿quién esperaría que un Eevee se convirtiera en un espión en medio de una pelea? El Meowth de color más oscuro entreabrió un ojo. Miau. Oh, genial, murmuró. Meowth. ¿Qué quieres, peludo? La cara normalmente adorable de Eevee tenía una sonrisa malvada. Voy, usarte como conejo de indias, respondió. Meowth se burló y volvió a recostar. Eowth. Vete y molesta a alguien más, dijo, haciéndole un gesto para que se fuera. Lamentablemente, Eevee no aceptó un no como respuesta, ya que Meowth descubrió 10 segundos después con un Moonblast en la cara. El tipo oscuro se estrelló contra un árbol, Spearow abrió un ojo para averiguar qué sucedió, solo para encontrar a un Sylveon mirando fijamente a Meowth. León. No va a pasar. Ha estado aquí durante meses. Es hora de que te ganes el sustento. Espetó, el Pokémon blanco y rosa listo para la batalla, con las cintas listas para estrangular a su oponente. Spearow se rió entre los dientes. Lanza. Tienes espíritu, dijo alegremente, justo antes de sentir el chasquido de la electricidad golpeando su cuerpo, haciéndolo rodar hacia otro árbol, y la encontró convertida en una Jolteon. Lanzadera. ¿Te das cuenta de que esto significa guerra? La Evolution eléctrica entrecerró los ojos. Sacudida. Por supuesto que sí, respondió. León. Quiero la guerra. El viejo pájaro se sacudió la sorpresa. Lanza. Si quieres pelea, pequeña, la tendrás. Espetó mientras se elevaba por los aires. El pequeño dragón serpiente de Ash buscaba señales de su objetivo. No fue tan difícil encontrar un tipo de tierra, ¿verdad? Dun dun. Y allí estaba. Estaba cazando tiburones terrestres. Y solo había uno en el rancho. Dun dun. Dratini se congeló, actuando como una serpiente antes de sentir que la tierra se movía bajo él. Y el suelo estalló, las mandíbulas se cerraron alrededor de su cuerpo mientras su objetivo emergía violentamente, como su contraparte acuática. Mastica. Afortunadamente, Gible era más que amigable. Toda la línea era súper cariñosa, aparentemente, pero los Gavites y los Garchomps no podían mostrarlo de su manera preferida, mordiendo. Aparentemente, Gible era un Garchomp y estaba súper confuso, pero obtuvo lo mejor de ambos mundos. Pudo morir y el poder. En este caso, sin embargo, fue un caso de entrenamiento de rastreo, para encontrar a Gible en el suelo y golpearlo con una nieve en polvo relativamente débil que reconoció a Glalie. Lo suficiente para picar, especialmente al tipo dragón / tierra, pero no lo suficiente para lastimar. Hip. Te atrapé. Gritó el tiburón terrestre mientras Dratini estaba en sus fauces, antes de que Dratini decidiera devolver el juego, envolviéndolo y apretándolo. ¿Quién tiene a quién? Preguntaban mientras peleaban, forcejeando por el control de la pelea, levantando una nube de polvo mientras la pareja se ponía física, aunque no dañina.
Cerca de allí, Godra se estaba concentrando en aprender más movimientos ofensivos, como Hyper Beam Rock Slide, pero sabía que para aprender estos movimientos, tenía que concentrarse en lo que eran. No era tan simple como cargar energía o causar un deslizamiento de rocas literal. El primero solo haría que la energía de tipo se filtrara en el ataque y lo convertiría en Dragon Pulse y el segundo, bueno, nuevamente, ningún tipo de energía lo convertiría en el movimiento. Eran solo un montón de rocas y, si bien podían lastimar, no lastimarían lo suficiente. Entonces sentí que algo chocaba violentamente contra él. Si fuera Charizard, lo habría derribado, pero era un Godra y estos animales tienden a ser bastante blandos, por lo que la pelota de combate se hundió en su espalda por un segundo antes de rebotar. Lo único que realmente molestó a Godra fue que lo empujaron hacia adelante un poco. Viscosidad. ¿Qué en nombre del trío de la creación están haciendo ustedes dos? Preguntó mientras miraba a la pareja, quienes luego tuvieron su pelea, mirándose mutuamente, luego mirando al tipo dragón más grande, por el momento, ya que Ible se negó a quitar el cargador mientras ayudaba a Dratini, como, bueno. ¿Es necesario decirlo? Hip. ¿Ayudándote a entrenar a Dratini? Dijo el tiburón terrestre, cuyas fauces aún tenían parte del cuerpo de la serpiente de Dratini. Godra hizo un gesto que parecía el de un humano, levantando una ceja antes de sonreír. Viscosidad. Es bueno ver a uno de nosotros ayudando a los nuevos chicos a desarrollar su potencial. Dijo Godra mientras se levantaba, ambos tipos dragón observando cómo la amable sonrisa de su camarada se volvía casi malvada. Buena suerte. Pero sospecho que ambos necesitan una mano. Te recomendaría que quites el cargador de Ebolita, Garchomp, o esto será muy doloroso. Dratini y Gible intercambiaron una mirada antes de que el pequeño dragón le quitara el clip al tiburón Lance y saliera de su boca. Godra podría haber sido el tipo más agradable del lugar, pero Ash también lo era. Y Ash no se anduvo con rodeos cuando quería hacer algo. Restos del SS libre, 13, 15 horas hora local, días 160. Robin acarició a Natu que estaba sentado en su cabeza después de que se teletransportaran de regreso desde el puerto de Gateón, y el pájaro saltó para reunirse con su colonia. No podía distinguir una naturaleza de otra, y mucho menos determinar su género. El único que era diferente era el de Ash, que a menudo se sentaba en su cabeza cuando ella estaba allí y miraba fijamente a cualquier Natu que intentara ocupar su lugar. Prácticamente podía oír mi cabeza cada vez que los alejaba con Natu. Hola, Robin. Saludó a su compañero. Su eventual amor. Fuera lo que fuese, su mente siempre estaba en constante movimiento en torno a él. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pasando? De hecho, la operación era más importante y grandiosa que tenían que completar. Porque cuando se registró en el puerto de Gateón, el herrero le dio información que podían usar para paralizar las operaciones de Zipper para siempre. Una bendición para Orre y una forma de paralizar a Zipper, respondió mientras sacaba una carpeta de su cartera, de la que extraía un conjunto de fotografías e informes escritos a toda prisa. Zipper ha vuelto a poner en servicio una de sus fábricas. Después de que mi abuelo la hiciera estallar, quedó fuera de servicio y se pusieron en marcha otras, pero después del contrato que bastante extremo, dedicaron una cantidad considerable de trabajo a ponerla de nuevo en servicio, ya que las otras. Río, dijo el riolo de Ash. Ash hizo una mueca ante lo que dijo, Robin simplemente aceptó el hecho de que lo entendió y lo dejó en paz. Sí, explotó, respondió Ash a Riolu antes de mirar a Robin. Entonces, ¿necesitamos sacarlo o algo así? Estaba cogiendo ritmo a las cosas. Bien. Sí. Pero hay un problema, dijo ella, sacando más informes. Zipper tiene una enorme cantidad de peones peinando el desierto usando tipos voladores. El propio espejo B también tiene su dragonite. No podemos volar hasta allí usando tu Pidgeot. Entonces, Xatu, el pájaro con sombrero de pirata, se acercó caminando, casi con aire de suficiencia. Exacto. Dijo el pájaro con el sombrero antes de extender sus alas. Exacto. Exacto. Todos los pájaros de la bandada comenzaron a batir sus alas al unísono. Naturaleza. Gritaron al unísono, batiendo sus alas al mismo tiempo antes de repetir el proceso. La oleada me asombró la cabeza. ¿Qué diablos están haciendo las aves del paraíso? Preguntó al verlas batir sus alas. Un minuto después se les unieron Pernon y Rin, que parecían igualmente confundidos. Vale, sé que Orre es raro, pero, ¿qué demonios? Preguntó Rin antes de que la sección del arco empezara a temblar. ¿What? Los pájaros seguían batiendo sus alas y gritaban Natu. Cada vez que la proa se elevaba lentamente de la arena.
Los cohetes se desprendieron momentáneamente antes de volver a subir a bordo a través de una de las escaleras del costado del barco. Xatu aleteó junto con ellos mientras el barco se nivelaba, a unos pocos metros de la arena. Surge corrió hacia la barandilla y descubrió lo que había sucedido. Están haciendo que la nave flote, dijo con cierta sorpresa. Pueden. Ja ja ja. Gritó Xatu antes de que la nave comenzara a avanzar. Por supuesto que pueden, dijo Ash con una sonrisa mientras observaba cómo las arenas del desierto se movían bajo ellos. Son de tipo psíquico. La telequinesis es fácil para ellos. Natu, dijo Natu de Ash, con aire de suficiencia, mientras el arco se dirigía hacia la base, como un barco en el mar. Entrada 64. SS Libre. El Libre, un barco de carga de la línea dorada, se utilizó principalmente como buque de carga para importar Pokémon a la estéril región de Orre, desempeñando este papel durante casi 20 años antes del incidente XD-001, donde Shadow Lugia llevó el barco al desierto, pero perdió el control y dejó caer el barco en pleno vuelo, rompiendo el barco en dos y derramando Pokémon en el desierto. El barco fue descubierto más tarde por Michael Ryuto y después del llamado incidente Gale of Darkness, una colonia de Natus se mudó allí. Estos loros han sido un dolor de cabeza para nosotros, pero cualquiera que intente acercarse termina enterrado 40 pies en la arena y aplastado bajo su peso. Hasta que tengamos una opción de tipo oscuro de largo alcance, dejamos la nave en paz. Entrada 65. Michael Ryuto. Aparte de Wesleo, Michael Ryuto es uno de los hombres más odiados de Orre, superado solo por Ash Ketchum. Michael, un entrenador que, al igual que su predecesor, utilizó un EV como su personaje inicial, destruyó nuestras operaciones de forma lenta pero segura, desde rescatar a Kane hasta destruir nuestra instalación de producción principal cerca de la frontera de Ferran y casi destruir la base en la isla Citadark. En los años que llevó a reconstruirlo, tuvo un hijo que se nos escapó, pero lo recuperamos a él y a su esposa, y así cobramos venganza por sus acciones. Sin embargo, su legado y el de Wesleo sobreviven en Robin Ryuto, su bisnieta.